Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver un poco sobre la formulación y la nomenclatura química. Vamos a iniciar aprendiendo un poco sobre qué es la formulación y nomenclatura de lo que son compuestos binarios. Bien, ¿sabían ustedes que existen más de 100.000 sustancias o compuestos químicos? Pues nosotros vamos a conocer algunos de estos compuestos inorgánicos que existen, ya se conocen algunas de sus propiedades, son de uso cotidiano, de uso industrial y que nos han resuelto la vida en muchas circunstancias. Bien, un poquito de historia. Los primeros en utilizar la formulación química y su nomenclatura fueron los alquimistas. Ellos habían empleado lo que eran símbolos para representar a los elementos y a los compuestos que se conocían en ese entonces. Y muchos de esos símbolos y fórmulas representaban lo que eran cuerpos celestes. Se iba por el lado astrológico, ¿no? Y astrónomo. También, como ven en pantalla, se usaban varios símbolos. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se usa el oro, ¿verdad? Que era simplemente una bolita y un puntito. ¿Se imaginan ustedes, en vez de utilizar la fórmula del oro actual, que es AU, tener que hacer estos símbolos? Pues gracias a los estudios y a los científicos, pues, y a los químicos que se han propuesto a estudiar cada una de estas cosas hemos tenido, ¿verdad? Eh, una simbología que es la que encontramos en la tabla periódica que ha sido más fácil, pues tener ordenados y estudiar y utilizar los símbolos para describir los diversos compuestos químicos que utilizamos. A través de la historia hubieron científicos como Dalton que ya fueron los primeros en empezar a utilizar lo que son el sistema de signos. Aún así, estos compuestos seguían utilizándose también a través de patrones y más dibujos. Sin embargo, Dalton fue uno de los primeros que propuso que definitivamente necesitaban los símbolos más puntuales para poder identificar a los elementos. No fue entonces hasta Berzelius que allí comenzamos a utilizar algunos símbolos ya con letras para poder entonces determinar o representar algunos elementos químicos. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos elementos químicos cuyos nombres están en latín y que su símbolo muchas veces no se asemeja con el nombre original en español. Por ejemplo, el antimonio, su nombre latín es Stibbium y su símbolo químico es Sb en representación a su nombre en latín. Entonces podemos ver, ¿verdad? Así están algunos como el hierro, que siempre de repente no me he preguntado por qué el hierro, ¿verdad? Su símbolo es Fe y es porque su nombre en latín es ferro. Bien, entonces, como les decía anteriormente, Berzelius o Jöns Jacobo Berzelius fue uno de los que propuso que utilizáramos símbolos más modernos para representar los elementos, que son los símbolos que hoy día nosotros conocemos. Como por ejemplo, aquí tenemos todos los elementos de la tabla periódica cuyo nombre es con C. Bueno, faltan unos cuantos todavía, pero sabemos que C es carbono, Ca es calcio, Co es cromo, cobalto, perdón, Cr es cromo, Ce es cerio y Cs es cesio. Y así, ¿verdad? Vamos identificando mediante este tipo de símbolos los elementos químicos. Bien, existe una organización que se encarga de que nosotros sepamos cómo se llaman los compuestos que se van descubriendo o se van formulando a través de un libro rojo y un libro azul, que son los que maneja esta institución cuyas siglas significan International Union of Pure and Applied Chemistry, o sea, la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Aquí podemos ver que en el libro rojo tenemos los compuestos inorgánicos y en el libro azul los compuestos orgánicos. Nosotros en el bachiller en ciencia hemos visto solo los compuestos inorgánicos hasta el momento. Sin embargo, a finales de trimestre esperamos conocer un poco sobre los compuestos orgánicos. Bien,
Para poder continuar con este curso y sobre todo con el tema de formulación, debemos recordar qué es una valencia. Una valencia es aquella capa, ¿verdad? O se le denomina valencia a aquella capa que se encuentra en la parte más externa de un átomo. Los electrones que se encuentran en ese nivel o en esa capa se les llama electrones de valencia. Por ejemplo, como vemos en la imagen, tenemos en representación por un diagrama de Bohr al átomo de cloro. Sabemos que el átomo de cloro tiene como número atómico 17, o sea, 17 electrones. De esos 17 electrones, vemos que en el último nivel de energía tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 electrones que son los que están en rojo. Esos electrones, como ven, están en el último nivel. Cuando hablamos del último nivel nos referimos a que si aquí está el núcleo atómico, vemos los diversos niveles que hay y vemos que el último nivel que está en la capa más externa del átomo se le llama entonces la capa de valencia y allí están por ende los electrones de valencia, que son los electrones más externos, los que están más alejados del núcleo. Estos electrones son muy responsables de los compuestos químicos o de la formación de compuestos químicos. Por eso es de vital importancia que nosotros dominemos y conozcamos cada uno de ellos o sus propiedades y es más, la mayoría de los elementos químicos, su capa de valencia o sus electrones de valencia terminan o son los mismos que determinan el grupo en donde están. Los tipos de valencia son dos, las valencias iónicas y las valencias covalentes. En las valencias iónicas sabemos que es el número de electrones que un átomo gana o pierde al combinarse con otro átomo mediante un enlace iónico. Aprendimos esto en el tema de enlace químico. Entonces, valencia iónica son aquellos electrones que se ganan o se pierden. Sin embargo, en la valencia covalente es el número de electrones que un átomo comparte, ¿verdad? Ya no estamos hablando de ganar o perder, estamos hablando de compartir, ¿verdad? Al combinarse con otro átomo. Y a estos forman obviamente enlaces covalentes. Recordando entonces, aquí tenemos una tabla donde tenemos algunos de los elementos y sus valencias, ¿verdad? El hidrógeno, por ejemplo, tiene valencia 1, el calcio tiene valencia 2 y así sucesivamente. En la imagen vamos nuevamente a ver que, por ejemplo, tenemos el átomo de cobre que tiene 29 electrones y esos 29 electrones están ubicados en 4 niveles de energía, de los cuales el último nivel, la capa más externa, tiene solamente un electrón. Bien, muchas veces se confunde el término electrones de valencia con los números de oxidación. Guardan relación, pero hay una diferencia entre ellos. El número de oxidación se le conoce así porque posee carga, o es decir, es la carga que contiene un átomo al haber ganado o perdido electrones, ¿verdad? Sabemos que si el átomo ha ganado electrones va a tender a tener un número de oxidación negativo. Y si el átomo ha perdido electrones, puede tender a ser o a ser positivo porque ha perdido. Entonces, los elementos metálicos siempre tienen la tendencia a tener números de oxidación positivos, mientras que los no metálicos tienden a tener números de oxidación positivos o negativos dependiendo de si han ganado o perdido electrones. Bien, ahora, ¿qué es la formulación química? Bueno, no es más que la aplicación de un conjunto de reglas que nos sirven para escribir la fórmula de una molécula. ¿Sí? Anteriormente ya hemos visto qué es una molécula, cuál es su diferencia con un compuesto químico. Los compuestos químicos los representamos a través de fórmulas y esas fórmulas se escriben gracias a la aplicación de un conjunto de reglas que vamos a conocer de manera resumida en este video. Debemos recordar también que existen moléculas diatómicas o elementos diatómicos que sabemos que en la naturaleza se encuentran acompañados de un átomo similar a ellos. Pero así como existen diatómicos, existen también moléculas triatómicas y tetratómicas. Bien, vamos a practicar entonces cómo
formular. Bien, la primera pregunta nos dice, ¿cuáles son los iones involucrados en este compuesto? Aquí nos están dando este compuesto que se llama hipoclorito de sodio, ¿sí? Tenemos dos iones. Tenemos al ion sodio, ¿ya? Que es este que está aquí. Sabemos que cuando hablamos de iones tenemos que escribir la fórmula del elemento con una carga, ya sea positiva o negativa. En este caso, el sodio, si recordamos, es un elemento alcalino, se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica, por lo tanto su valencia es 1 y su número de oxidación en este caso, porque estamos hablando de iones, es 1 positivo porque el sodio es un elemento metálico y acabamos de decir que los elementos metálicos tienden a ser positivos porque pierden electrones. Recuerden, los positivos pierden electrones, los negativos ganan electrones. En el caso de los siguientes elementos, tenemos estos dos, el cloro y el oxígeno, que juntos forman al ion hipoclorito, ¿sí? Este es el ion sodio y este es el ion hipoclorito, ¿ya? El ion hipoclorito lo encontramos en nuestra lista de aniones poliatómicos, recuerdan, uno negativo y, ¿verdad? Se escribe de esa manera. Bueno, pero nosotros vamos a formular en este video compuestos binarios. Si se llaman compuestos binarios, bi viene de dos, o sea que están formados solamente por dos elementos. Bien, aquí tenemos al calcio. Vamos a poner aquí el símbolo del calcio que sabemos que es Ca. Y en este caso, el calcio está en el segundo grupo de la tabla periódica. Él tiende a ser positivo su carga porque él es un metal. Y en este caso, como está en el grupo 2, su carga será 2 positivo. O sea que antes de formular debemos conocer cuál es el número de oxidación del elemento, conocer su fórmula y conocer su número de oxidación. Yo les voy a subir junto a este video una tabla de valencias o números de oxidación donde allí ustedes van a tener los elementos, en este caso en símbolos, y los posibles números de oxidación que ellos pueden tener. ¿Ya? Porque hay, y digo posibles porque hay elementos químicos que tienen más de un número de oxidación. Bien, en este caso el manganeso sabemos que su fórmula es Mn y en este caso nos está diciendo entre paréntesis, nos puso cuarto. Cuarto significa al número 4, ¿verdad? Entonces su carga es 4 y como es un elemento metálico sería 4 positivo. Cúprico, cuando vemos esta terminación escrito en números romanos, ya nos dice, ¿verdad? Directamente cuál es el número que va en el número de oxidación. Sin embargo, cuando nos habla de cúprico, tenemos que trasladarnos a el nombre original del elemento y también ver esta terminación. Ico, si termina en ico, como en este caso, están refiriéndose al mayor número de oxidación. Y si termina en oso, significa que es el menor número de oxidación. En este caso, como termina en ico, tenemos que saber cuáles son los números de oxidación posibles para el cobre. En este caso, cúprico, recuerden que es cobre porque el cobre, su nombre en latín es cuprum. Y en este caso sería, bueno, cobre, sabemos que ico para el mayor, uso para el menor. El cobre tiene dos números de oxidación, que es el 1 positivo y el 2 positivo. Y obviamente de los dos, el mayor número de oxidación es el 2 positivo. Por lo tanto, ese sería el número de oxidación a utilizar aquí. Y el sodio sabemos que es Na y ya por el problema anterior sabemos que va positivo. En el caso de el óxido, cuando vemos la palabra óxido se refiere obviamente al oxígeno, que en este caso va a tener como número de oxidación un 2 negativo. Recuerden que los elementos no metálicos, ¿sí? Se refieren a aquellos elementos que
esto tienden a ser sus valencias negativas. Recordemos que tanto óxido como cloruro, ¿sí? Ellos son elementos no metálicos. Óxido, pues obviamente se refiere al oxígeno y cloruro se refiere al cloro. En este caso, cuando ellos están en iones, significa que han ganado electrones, por eso tienden a tener carga negativa. En el caso del oxígeno, su carga negativa siempre es 2 menos, ¿sí? 2 menos. Y en el caso del cloruro, elemento, en este caso que termine en uro, si pertenece al grupo de los halógenos, que es el grupo 17, va a tener carga negativa, o sea, sería yoduro y su carga sería 1 menos. Si es flúor, sería fluoruro y su carga sería 1 menos. Si vamos a poner menos, recordemos que el 1 en química no se escribe. Bien, ahora vamos a formular estos compuestos. Vamos a combinar, ¿verdad? Los que están en la parte superior, el fondo, con los que están en la parte del lado izquierdo, que son los del fondo gris. Bien, calcio con óxido me daría un compuesto que se llamaría óxido de calcio. Bien, cuando nos encontramos con dos elementos que tienen la misma cantidad de número de oxidación, en este caso el calcio es 2 y el óxido es 2, no ponemos lo que son subíndices porque se simplifica su carga. O sea que el 2 se fue con el 2 y te queda simplemente los dos símbolos, Ca con U. En el caso de calcio con cloruro, como el calcio es 2 y el cloro es 1, pues simplemente ellos van a cambiar de valencias. ¿Qué quiere decir eso? Que el calcio ahora va a tener un 1, que no lo vamos a poner, y el cloro, perdón, el cloro va a tener un 2. O sea que el 2 del calcio pasó para el cloro, ¿sí? Intercambian sus números de oxidación y ellos van a quedar ahora como subíndices. En el caso del óxido con el manganeso, ponemos a manganeso, el manganeso ahora va a tener no va a tener tampoco valencia. ¿Por qué? Porque el 4 y el 2, el 4 del manganeso y el 2 del óxido se va a simplificar. O sea que ahora me va a quedar 1 en el caso del manganeso al cambiar, ¿no? Y 2 en el caso del óxido. Me queda de esta manera. Intercambiaron. En el caso del manganeso con el cloruro, se queda igual. El 4 del manganeso pasa para el cloro y el 1 del cloro queda en el manganeso. Vamos con cúprico y óxido. Como ven, ambos son 2, se simplifica y simplemente pones la fórmula. En el caso del cloruro con el cobre, te quedaría cobre con cloro y un 2. El cloro hereda el 2 del cobre y el cloro le da el cobre y por eso se pone. En el caso de sodio con óxido pasa ahora lo contrario. El 2 del óxido pasa para el oxígeno y el oxígeno queda con 1 pero no se pone. Y en el caso de cloro con sodio simplemente ponemos la fórmula. Entonces, como ves, solo es un intercambio. Solo se da un intercambio y aquí podemos verlo más reflejado. El aluminio tenía una carga 3 positivo y el oxígeno 2 negativo. Ellos cambian cuando se unen, ¿sí? Es decir, como si se casaran y bueno, intercambian bienes. El aluminio ahora con 2 y el oxígeno va a quedar con el 3 que antes tenía el aluminio. De esta manera formulamos compuestos químicos. Van a tener una práctica donde van a poder aplicar lo que han visto en este video. Espero que les haya servido y que puedan formular compuestos binarios sin dificultad.